A las buenas, domingueros, bienvenidos a una edición más de Al Toro por los Cuernos. Esta semana hablaremos, como no podía ser menos, de los Sanfermines. A las muy buenas, domingueros, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues pobre de mí, se acabaron las fiestas de San Fermín. Y es verdad que da mucha pena que terminen. Se termina la feria de San Isidro e incluso tienes un cierto alivio después de haber estado yendo un mes a los toros. Y terminan las otras ferias y te marchas tan contento, pero no sé qué tiene Pamplona y San Fermín que cuando terminas tienes mucha pena. Y entonces estoy en plena depresión post-sanferminera, porque quizá donde seamos más felices durante todo el año es en los Sanfermines, y desde luego llevamos a los Sanfermines en el corazón. Hay que decir que los Sanfermines gozan de una envidiable salud y de un enorme éxito, como se ha visto todas las tardes en la Plaza de Toros, que ha estado prácticamente llena todos los días. Y si tienen esta salud los Sanfermines es porque es una fiesta que tiene una fuerza irresistible y que resiste muy bien los embates de sus enemigos, porque los Sanfermines tienen tres enemigos, y tres enemigos que no descansan. Uno es el independentismo vasco, los etarras. Los etarras desde hace 40 años vieron en los Sanfermines una enorme pantalla para corear sus consignas, y han estado amargándonos la vida pues desde hace ya mucho tiempo. Hace 40 años exactamente se cargaron ellos unos Sanfermines y desde ese momento siempre han estado ahí, dando la paliza. Sí que es cierto que desde la muerte de Miguel Ángel Blanco son menos molestos y menos pesados, porque hubo un momento en que estuvieron a punto de ser linchados, pero también es verdad que este año estábamos muy preocupados por todos los incidentes de Alsasua. Afortunadamente todo ha quedado en nada y los Sanfermines se han podido celebrar con normalidad, pero esa amenaza latente siempre la tenemos ahí, y esperemos que en los próximos años eso se resuelva. Se resuelva en beneficio de España, por supuesto, no dándoles ninguna concesión. Luego el segundo enemigo que tienen los Sanfermines son los antitaurinos. Los Sanfermines tienen una proyección universal. Fuera de España es desde luego la fiesta más conocida, y eso hace que sea un botín, una pieza muy codiciada por los antitaurinos. Los antitaurinos saben que si cae Pamplona, pues el resto se derrumbará como un castillo de naipes y será pan comido. Por eso su insistencia en el ataque constante a los Sanfermines. Y este año además se sumó a los ataques el alcalde etarra de Pamplona, que por supuesto fue recibido con una enorme pitada en la corrida del 7 de julio y que esperamos que el año que viene pues ya no gobierne Pamplona. Pero hizo unas declaraciones muy desafortunadas diciendo que en un futuro no veía a los Sanfermines sin encierros, pero sí que veía a los Sanfermines sin corridas. Habrá que recordarle que el encierro es un trámite preparatorio a la corrida y que sin corrida no hay encierro. Como ya he dicho, fue pitado por toda la plaza. Ese día, para sorpresa de todo el mundo, se coreó en la plaza que viva España, y las peñas, los componentes etarras de las peñas no pudieron sofocar ese grito, y además iban a desplegar una pancarta de esas pues acordándose de los presos y todo lo demás, y al poco tiempo pues la replegaron porque veían que el ambiente no era propicio para ellos. Volviendo a los antitaurinos, siempre están detrás de los Sanfermines. El PACMA hizo un acto el día 1 de julio, un acto ridículo al que no acudió nadie. Los del PETE hicieron otro el 5 de julio que tampoco acudió nadie. Y en contraprestación a todas sus actuaciones ridículas y sin asistencia de público, pues las corridas de toros de la Feria de San Fermín pues han estado siempre llenas. Pero tenemos ese enemigo siempre ahí amenazando. Y el último enemigo inesperado que le han surgido a los Sanfermines pues es el asunto del feminismo, con toda la polémica de la manada. Una polémica totalmente desenfocada, totalmente sacada de contexto, porque en los Sanfermines no sucede nada. Se mueven un montón de personas, hay una enorme juerga, pero dentro de la juerga todo el mundo se respeta y
fue un suceso, como digo, sacado de contexto, porque fue una anécdota que desde luego no debe empañar pues lo que es una enorme fiesta donde la gente está tan contenta y está tan alegre, y no suele haber sucesos de este tipo. Pero desde luego todos estos últimos meses se ha denigrado mucho a la fiesta de San Fermín, aunque esta denigración tampoco ha tenido efecto porque la gente ha seguido yendo y el ambiente festivo lo ha tapado todo. Pero sí que hay que decir que esos tres enemigos están ahí, hay que vigilarlos, porque sería lamentable que unas fiestas tan originales, tan únicas, tan importantes, tan bonitas y tan taurinas como los Sanfermines, pues se pudieran ver afectadas por toda esta clase de elementos, ¿no? Los encierros son muy importantes en San Fermín, pero yo siempre digo lo mismo, sí, son muy importantes, pero es el acto preparatorio de la corrida. Claro, es inevitable al hablar de los Sanfermines hacer una referencia a los encierros. Me he levantado todas las mañanas a verlos, no los he visto in situ en el recorrido, porque si no el día se me hace muy largo. Me levantaba un momento, encendía la televisión, veía el encierro y me volvía a la cama. Sí que he ido todas las tardes a la Plaza de Toros de Pamplona a ver la corrida, pero los encierros los he visto en casa todos los días. Los encierros me han aburrido mucho, hasta tal punto que no sabía que 2 minutos pudieran llegar a ser tan aburridos. Los encierros de este año han sido un calco uno del otro. Con haber visto uno, has visto todos. Han sido una carrera de velocidad, una competición de velocidad. Encierros de menos de 2 minutos, donde todo transcurre con muchísima celeridad, donde no se desmanda ningún toro y donde todo es muy previsible y donde se repite lo 1000 veces visto. El haber hecho antideslizante en la calle y también el entrenamiento al que se somete a los toros en las ganaderías ha hecho que los toros no se resbalen y que sean muy rápidos. Y entonces pues el encierro, pues como digo, es una cosa muy rápida donde apenas existe la emoción. Antiguamente era distinto, los toros se resbalaban, los toros se quedaban sueltos, se cortaba la manada, iban toros solos, iban toros que embestían. El encierro antiguo era imprevisible, nunca se sabía lo que iba a suceder y había un montón de lances pues llenos de emoción y de intensidad que han desaparecido, ¿no? Y esto es una pena. Probablemente esto no tenga solución. Esto, digamos que va al ritmo de los tiempos. El antideslizante se inventó y se puso, y los toros cada vez están mejor criados y tienen mejor fondo físico, y por eso pues no se cansan ni se quedan rezagados. Claro, esto a lo mejor es malo para el encierro, pero es bueno para la corrida de por la tarde, porque el toro se cae menos. Por lo tanto, creo que es una consecuencia de los tiempos que no tiene nadie la culpa, pero la realidad es que los encierros son aburridísimos últimamente. Y yo creo que el año que viene no me voy a levantar a verlos. Y no me voy a levantar a verlos también por no aguantar a Javier Solano y a una retransmisión absolutamente lamentable. La única que ha quedado bien en las retransmisiones de San Fermín es Elena Sánchez. Elena Sánchez siempre ha intentado aportar el punto de vista del aficionado a los toros, siempre ha dado los datos de la ganadería, siempre ha hablado de los toreros que la van a torear por la tarde y ha intentado en todo momento pues poner al encierro en su contexto, que es el contexto taurino. Pero el tal Javier Solano, pues yo creo que es antitaurino, se cree que está ante un deporte, ignorando siempre la esencia taurina del acontecimiento. Cada vez lo hace peor. Hace 2 o 3 años hizo un comentario muy desafortunado, una auténtica herejía, cuando dijo que debíamos de ser lo suficientemente generosos para indultar a los toros que corren en el encierro. Váyase usted a paseo, señor Solano. Váyase usted a paseo, con lo importante que es la Feria del Toro. Y luego el realizador también muy mal. El realizador solo se fija en la cabeza de la camada y muchas veces los incidentes más interesantes van por detrás. Entonces el realizador tiene que tener una serie de cámaras delante de él para ir eligiendo en cada momento la imagen que puede impactar más al espectador. En cambio, coge al cabestro delantero, le enfoca y ya está al final. Por lo tanto, ha sido un auténtico desastre la retransmisión del encierro. Y vuelvo a repetir, vamos a ver si el año que viene madrugo para verlo, porque vuelvo a repetir, no merece la pena porque siempre es igual y se me está haciendo esto muy largo.
Y ya, una vez que he comentado un poco el contexto general de los Sanfermines y del encierro, pues tengo que hablar de la Feria del Toro, ¿no? La Feria del Toro sigue siendo un acontecimiento de primerísima magnitud en la temporada española. La Plaza de Toros de Pamplona tiene una personalidad única. En realidad solo hay 4 plazas con personalidad: Madrid, Sevilla, Pamplona y Bilbao. El resto de las plazas, digamos que se parecen mucho unas a otras. En cambio, estas 4 plazas sí que tienen mucha personalidad. Y la personalidad la da el público, sobre todo en los casos de Sevilla, de Madrid y de Bilbao. Perdón, de Sevilla, de Madrid y de Pamplona. Y de Bilbao también. Es decir, son 4 plazas distinguidas porque tienen un público distinto a las demás. El público de Madrid se distingue sobre todo por la intransigencia, muchas veces, pero eso hace que el torero sepa que cuando está en Madrid tiene que dar su mejor versión, tiene que dar el do de pecho. El público de Sevilla se ha distinguido tradicionalmente por lo entendido que es. Quizás sufra en los últimos tiempos una degradación, pero no es menos cierto que es una plaza todavía muy distinguida. Y luego, pues las peñas de Pamplona, con sus cánticos y con su comportamiento un tanto anárquico, pues dan a la plaza pues una personalidad bastante especial y bastante criticada desde otras plazas y desde otras aficiones. Dicen que interfieren mucho en la corrida. Hombre, yo creo que interfiere más el público de Madrid cuando se mete con el torero. Las peñas de Pamplona no se meten con el torero, estará lo suyo. O sea, yo no veo que interfieran mucho. Y en cuanto al ruido que hacen, pues sí, son ruidosas. Pero muchas veces prefiero ese ruido a la pasividad boba de la mayoría de los públicos, ¿no? Y sí que es cierto que están a lo suyo, pero cuando hay algo que les toca la fibra, se meten en la corrida. A mí me gusta la plaza de Pamplona tal como es, y con las peñas, que la dan mucha personalidad. Y yo quiero que siga siendo así. ¿Por qué? Porque sería una pena que fuese de otra manera. Sería una pena que Pamplona fuera una plaza como todas las demás. Lo que está bien en la fiesta y lo que la hace interesante es la variedad de toros, la variedad de toreros y también la variedad de públicos. Por tanto, Pamplona tiene que ser fiel a su personalidad, ¿no? Pues con esos triunfos un tanto desorbitados, un tanto exagerados. Pamplona es así. Luego ya llegará a Madrid y pondrá los puntos sobre las íes y remachará las exigencias. Cada plaza tiene que tener su personalidad. Y luego, lo que ha definido a Pamplona, por lo menos desde el año 1959, es el toro. En el año 1959 se creó la Feria del Toro y desde ese momento Pamplona ha tenido siempre el prurito de llevar el toro más serio. Y eso ha hecho de Pamplona una feria muy atractiva. ¿Por qué? Porque a Pamplona siempre se han llevado, por lo menos en los últimos 60 años, pues las corridas mejor presentadas de las ganaderías más importantes. En realidad es el tope del ganadero. Verse anunciado en la Feria del Toro quiere decir que eres un ganadero muy importante y que estás en la élite de las ganaderías. Y esto ha hecho muy atractiva la Feria del Toro. En ese sentido, yo creo que en estos últimos años está bajando el trapío del toro de Pamplona. Y creo que se debería recuperar el trapío espectacular de las ferias que yo viví, por ejemplo en los años 80 y en los años 90. Ha bajado un poquito el trapío. Y luego también yo creo que hay que equilibrar la feria. Hay que poner alguna corrida torista más. Tradicionalmente siempre había 4 o 5 corridas toristas y solo 3 corridas de figuras, o del gusto de las figuras, por lo menos en los años 80 y 90. Yo creo que a eso hay que volver. Hay que darle un punto torista a la feria que siempre la caracterizó. Y una cosa que me ha llamado la atención todos los días es que siempre el toro de más trapío o los 2 toros de más trapío los dejaban como sobreros. Eran de la ganadería titular, eran de la ganadería anunciada, pero los dejaban como sobreros. Esto no debe ser así. En una feria como la del toro se tienen que lidiar los 6 toros de más trapío y en todo caso dejar como sobrero pues al toro de menos. Esta es una concesión a las cuadrillas que no se debe consentir en la Feria del Toro. Y otra cosa que me ha llamado la atención, y es que las ganaderías que han lidiado en Pamplona este año, pero que antes habían lidiado en San Isidro, incluso 2 veces, han dejado para Madrid los toros más serios y no para Pamplona.
Y esto supone un cambio de tendencia, porque siempre, tradicionalmente, se dejó para Pamplona lo más serio. Esto hay que reconsiderarlo. Y yo creo que la Feria del Toro tiene que recuperar el toro que siempre llevó. Y luego tiene que también que variar. Que variar en las ganaderías. Últimamente la Feria del Toro es una feria demasiado inmovilista, donde cuesta mucho sustituir a una ganadería por otra. Y yo creo que las ganaderías que dan un juego mediocre no deben repetir en la edición siguiente. Dicho más claro, yo el año que viene no repetiría ni a Cebada Gago, ni a Fuenteimbro, ni a Miura. No repetiría a Cebada Gago por la mala presentación y por el juego blando de los toros. No repetiría a Fuenteimbro porque fue una corrida desesperante por su poca raza, su poca bravura, su poca fuerza, y además llueve sobre mojado porque ya lleva varios años lidiando corridas que no han salido buenas. Y no repetiría Miura, porque Miura es una institución en la Feria del Toro, viene lidiando en Pamplona ininterrumpidamente desde el año 1967, me parece. Pero a Miura hay que juzgarla con las mismas exigencias que a las otras ganaderías. Y la corrida que ha lidiado este año estaba muy mal presentada. Y hace mucho tiempo que no echa ese corridón de toros espectacular. Por lo tanto, yo también la daría un añito de vacaciones, ¿no? Y luego, con respecto a los toreros, yo creo que la feria tiene un nombre propio, que es Rocarrey. Rocarrey cortó 6 orejas, 3 cada tarde. Se alzó como el máximo triunfador de la feria. Cada vez que ha ido a Pamplona ha salido por la puerta grande o ha cortado orejas para salir por la puerta grande, porque una vez no pudo porque le cogió el toro. Y son 5 actuaciones en Pamplona y 5 puertas grandes. Yo creo que esto es muy significativo. Y es que esta es otra cosa que sería bastante interesante estudiar. En Pamplona suele triunfar el torero más capaz. Es una plaza que cuesta más al torero de buen corte, por el toro que se lidia y por el ambiente en el que se lidia. En cambio, siempre en Pamplona tradicionalmente han triunfado los más capaces. Me estoy acordando, por ejemplo, de los grandes triunfos en los años 80 de Espartaco. Triunfos que, por cierto, vi en directo. Por ejemplo, o César Girón en los años 50, por citar a otro, ¿no? O Diego Puerta en los años 60. O sea, Pamplona es una feria de toreros valerosos y capaces, y por eso Rocarrey encaja perfectamente en la feria. A los toreros de arte, les vuelvo a repetir, les suele costar más. Y Rocarrey ha estado tan sumamente bien en la Feria del Toro que el sabor que ha dejado es que desde luego es el torero que viene a mandar, es el torero que va a decidir en las ferias en los próximos años, y solo le falta para ponerse a mandar una Puerta del Príncipe y otra Puerta Grande en Madrid, porque desde luego tiene capacidad para ello, y probablemente es el torero que estábamos esperando para llevar a efecto el reemplazo generacional. Y luego también hay que hablar, pues, de la patética actuación de Pepín Liria y de la despedida arrolladora de Padilla, ¿no? 2 toreros con un historial muy amplio en Pamplona y que desde luego fueron un punto muy destacado en la feria de este año. También hay que hacer una referencia a las ausencias. No estuvo Morante, no estuvo Ponce, no estuvo Talavante, no estuvo Manzanares. Ellos se lo pierden. Pamplona es uno de los grandes hitos de la temporada, por lo tanto una figura del toreo tiene la obligación de actuar en su ruedo. Y quien no torea ante el público de Pamplona, pues desde luego, para mí, desde mi punto de vista de aficionado, está cometiendo un pecado en su carrera. A Pamplona hay que ir. Hay que ir, igual que hay que ir a Madrid, por desagradable que pueda resultar. Y vamos a hacer, siquiera, aunque sea brevemente, pues un repaso de cada tarde.
La feria comenzó el día 5 de julio con la novillada. Una novillada local, una novillada del Pincha. Novillos criados en Lodosa, Navarra. Y la novillada salió buena. Fue una novillada de origen los Guateles Marqués de Domecq, que desde luego se dejó hacer. Y tuvo un gran novillo, el segundo de la tarde. Ese novillo fue muy bravo en el caballo, muy completo en la muleta, era muy pronto, pero además se embestía con clase y con empuje, y yo creo que ese novillo era merecedor de la vuelta al ruedo, ese segundo de la tarde. Pero el resto de la novillada cumplió mucho, cumplió bien, y yo creo que el Pincha puede repetir el año que viene. Abrió la terna Alfonso Cadaval, que cortó una oreja incomprensible, porque verdaderamente es un torero completamente anodino, que no destaca en nada de lo que hace. Y yo creo que la presencia en San Fermín se debía pues a las muchas amistades sevillanas que tienen los organizadores de la feria, pero desde luego no justificó su presencia en la feria, y desde luego pues la impresión que dio pues es de un torero completamente anodino que no dice nada. El gran novillo le cayó en suerte a Toñete, y Toñete estuvo compuesto con él, mostró sus buenas maneras, que indiscutiblemente las tiene, pero siempre estuvo por debajo de él, sobre todo con la mano izquierda. Le dio solo una serie a un novillo que había que haberle pegado 5 o 6. Mostró sus buenas maneras, pero nunca apostó, ni se decidió a dar series largas y asentado. Estuvo por debajo del toro, a pesar de la oreja que cortó. Y quien sí salió por la puerta grande con 2 orejas fue Francisco de Manuel. Francisco de Manuel estuvo pues en el mismo son en el que le vimos en San Isidro, con muchas ganas, queriéndolo hacer todo, banderilleando, arrollando a los novillos, que es lo que tiene que hacer un novillero. Y además el triunfo fue en el sexto, que no fue precisamente el novillo más fácil, y con el que estuvo muy firme y le mató muy bien. Yo creo que Francisco de Manuel salió de forma merecida por la puerta grande. Y al día siguiente corrida del arte del rejoneo. Toros del Capea para Hermoso de Mendoza, Leonardo Hernández y Roberto Armendáriz, y corrida envuelta en la polémica en las redes sociales porque no estaba en ella Diego Ventura. En realidad es una vergüenza lo de Diego Ventura, lo que está sufriendo Diego Ventura. Diego Ventura ha cortado un rabo este año en Madrid, que es un hito histórico, y Diego Ventura no aparece nunca en las ferias que maneja la corrida de rejones Pablo Hermoso de Mendoza. No está en Pamplona ni está en ninguna feria que organice el Ochopera. Y ojo, también Matilla le quita de sus plazas si puede. Esto es un escándalo. Esto es un escándalo, es decir, los despachos nunca pueden ir en contra de la opinión del aficionado y del público. Los intereses de despacho nunca deben primar sobre el interés de la afición. Y desde luego, en una plaza y en una feria de la categoría de Pamplona, Diego Ventura tiene que estar presente. Y si a Pablo Hermoso le molesta, que le moleste. ¿Ustedes se imaginan que en época de Joselito y Belmonte, Joselito hubiera vetado a Belmonte? En aquellos tiempos hubiera sido inconcebible y se hubiera montado un lío muy gordo. Pues ahora se tolera tranquilamente que al rejoneador más importante del momento pues le vete un rejoneador que también tiene una enorme importancia histórica, pero que es evidente que ya está de vuelta. Diego Ventura tenía que haber estado presente en los Sanfermines. Con respecto a la corrida, pues los toros de Capea salieron muy nobles, muy buenos, ideales para el rejoneo. Destacó uno de Leonardo Hernández de una clase excepcional, al que se dio la vuelta al ruedo y al que me hubiera encantado ver lidiar a pie. Hermoso dio una lección de equitación y torería. Leonardo Hernández también aprovechó muy bien el buen lote. Y el torero local, el rejoneador local, Roberto Armendáriz, pues digamos que se sumó a la fiesta. En un ambiente de optimismo desatado, todos salieron por la puerta grande. Pero es evidente que las actuaciones de Hermoso de Mendoza y de Leonardo Hernández fueron de un nivel superior a la de Roberto Armendáriz. Y el día de San Fermín comenzaron las corridas de toros, y comenzaron con una enorme pitada al alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, por etarra y por antitaurino. Y esperemos que sean los últimos Sanfermines que disfruta como alcalde. Corrida del Puerto de San Lorenzo, corrida buena con 2 toros excelentes, uno que le tocó a Román, lidiado en segundo lugar, y uno todavía un mejor que le tocó a Paco Ureña y se lidió en cuarto lugar y que se llamaba Cuba, igual que el otro toro del Puerto de San Lorenzo que también le tocó a Paco Ureña en la feria de San Isidro.
Corrida buena. Paco Ureña estuvo como es él, dando algunos muletazos muy buenos, pero sin redondear nada. Ya sucedió en su primero y también sucedió en su segundo. Hubo momentos muy buenos, muy intensos, con otros momentos pues de un toreo menos perfecto. Y es que el problema de Ureña es que se preocupa tanto de afinar el muletazo que muchas veces se le olvida pues quedarse colocado para el siguiente y ligar el siguiente. Cuando entró a matar a Cuba, el toro le pasó el pitón de lado a lado en el muslo, le dio una cornada que le atravesó la rodilla. Le cortó una oreja y yo me quedé muy perplejo porque sabiendo lo sentimental que es el público de Pamplona, pues yo me esperaba que cortara dos con una cornada, ¿no? Pero quizá que fuera el toro de la merienda, que fuera el cuarto y también que tardara tanto en doblar, pues se enfrió un poco el ambiente y le cortó una. Vuelvo a repetir, sorprendente porque normalmente en Pamplona cuando hay cornadas la gente se vuelca con el torero. Y la faena pues estuvo un poco en el mismo aire de lo que ha hecho Paco Ureña en San Isidro, muletazos buenos deslavazados. Con respecto a Román, no aprovechó del todo al buen segundo, pero sí que es cierto que a pesar de no aprovecharlo del todo, estuvo más asentado, menos rápido, menos nervioso y ligó más el toreo que en San Isidro. O sea, que a pesar de no aprovechar el toro, dio una mejor impresión que en San Isidro. Y el tercer espada de la terna fue Garrido, que lidió quizá el lote menos apto de la corrida, pero que con él tampoco dijo gran cosa, ¿no? Luego el día 8 tuvimos una corrida de Escolar. Escolar se ha afianzado en los Sanfermines, lleva varios años lidiando. Y si se ha afianzado es porque lidia corridas bien presentadas, de juego encastado y que no decepcionan. Y otra vez creo que Escolar volvió a lidiar una corrida interesante. Y me parecieron especialmente interesantes los toros del lote de Javier Castaño. El primero fue un toro muy noble, de mucha calidad, bravo en el caballo, un toro importante, y el cuarto fue un toro de mucho temperamento. Fueron los toros que más me interesaron. Castaño con ellos mostró su oficio al traer y llevarlos con limpieza, pero faltó asentamiento y rotundidad, porque su lote fue muy bueno. Desgraciadamente, al entrar a matar, sufrió una cornada, de la que también afortunadamente pues ya se está recuperando. Me gustó mucho en esa corrida Emilio de Justo, y creo que es de lo que más me ha gustado en la feria de San Fermín. Emilio de Justo es un torero que tiene unas excelentes maneras. Diría más, creo que es de los toreros que mejores maneras tienen de todo el escalafón. Tiene un concepto muy clásico del toreo, muy puro, muy perfecto. Es un torero que merece la pena verlo. A veces le salen las cosas mejor y otras peor. A veces redondea más los triunfos y otras menos. Pero todo lo que hace está presidido por el buen gusto y las buenas maneras. Le cortó una oreja a su primero, donde un toro bueno, un toro que sin ser extraordinario fue un toro que embistió a la muleta y estuvo con él muy torero, muy airoso, muy correcto, como ya he dicho, mostrando su perfil clásico. Pero en el toro que de verdad estuvo bien fue en el quinto, al que no cortó nada porque le pinchó muchas veces, pero con este toro toreó con la mano izquierda, que es de lo mejorcito que hemos visto en San Fermín. Y es una pena que no matara a este toro, porque a su toro anterior, al que le había cortado la oreja, le había matado muy bien, y al toro que tuvo que matar porque Castaño estaba cogido también le mató muy bien. Y el tercero de la terna era Gonzalo Caballero, se llevó un volteretón en el sexto. Y sobre todo la impresión que dejó Caballero es que no evoluciona. Es un torero que se pone ahí simplemente, pero que su técnica no va perfeccionando la técnica. Conforme va toreando, no va mejorando. Está como siempre. El volteretón fue pues el que le da un toro a un torero con una técnica muy precaria. Le citó con la muleta retrasada, el toro vio el hueco y se lo echó a los lomos. La impresión de Caballero es de torero estancado. El lunes Cebada Gago, lunes 9 de julio. Cebada Gago presentó una corrida muy chica, con algún toro que era un perro, que se tapaba solo por la cara y los astifinos pitones. Me han dicho que se les estropearon toros en el campo y que no podían llevar los que querían, pero la auténtica realidad es que llevó una corrida de muy mala presentación que no tenía que haberse lidiado en Pamplona, porque solo se tapaban por la cara. Pero es que además el juego también decepcionó.
fue una corrida muy sosa y muy blanda. Y desde luego las orejas que se cortaron fue por la buena actuación de los toreros, no por las cualidades de los toros. Cebada Gago tuvo un tiempo que era una corrida muy dura, muy temida por los toreros. Me estoy acordando ahora de un toro de Pepín Liria en el año 2003 en Pamplona, que fue un toro que fue un auténtico diablo, de lo rápido y de lo inteligente que era. Entonces yo creo que los Cebada Gago lo que están haciendo es suavizar aquello. Quizá con la vana esperanza de que se lo maten los toreros, cuando nunca se lo van a... los toreros de postín, cuando nunca van a pedir esos toros, ¿no? Entonces han quitado a la ganadería dureza, han quitado a la ganadería casta. Y creo que se están equivocando, porque era una ganadería que pedía al aficionado y que nunca van a pedir los toreros. A la corrida le faltó eso, le faltó fuerza y casta. Lo que pasa es que estuvo por allí Octavio Chacón, que estuvo de maravilla. Octavio Chacón es uno de los grandes descubrimientos del año 2018. Y estuvo muy templado y con un sentido de la lidia perfecto y con una enorme cadencia. O sea, destacaría sobre todo lo despacio que hizo las cosas. E hizo embestir a dos toritos de muy poca fuerza. A dos toritos de muy poca fuerza, con la raza muy justa, pues si pasaban hasta el final es porque Octavio Chacón los llevaba muy despacito para que no se desengañaran y además la muleta en la altura exacta para que no se cayeran. Por cierto, el cuarto se partió una pata, se han partido 3 patas este año en los Sanfermines, ha habido también esa desgracia. Bueno, pues Octavio Chacón fue capaz de cortar una oreja a cada toro, pues porque les aplicó una lidia de enfermero perfecta y porque además les mató muy bien. Y salió por la puerta grande, yo creo que con mucho merecimiento, y sobre todo Octavio Chacón nos ha dicho que es un torero que merece estar en todas partes, en todas las ferias, porque es capaz de estar bien con cualquier clase de toro, desde el toro dificilísimo y durísimo de Saltillo que toreó en Madrid, en San Isidro, hasta este toro suave al que hay que consentir mucho, que toreó en Pamplona. Estuvo francamente bien. Cortó otra oreja Juan del Álamo, una oreja de poca sustancia, simplemente porque mató bien al toro. Y Luis Bolívar, pues yo creo que tanto sin estar a la altura de Octavio Chacón, pero tanto Luis Bolívar como Juan del Álamo estuvieron correctos, con unos toros que tuvieron poca fuerza y desde luego estuvieron por encima, pues, de unos toros que a mí personalmente me decepcionaron, porque siempre que voy a ver una de Cebada Gago espero mucha más casta. El día siguiente, el 10 de julio, fue la de Fuenteimbro. Fue una corrida horrible de presencia, muy vastos y muy feos, horrible de juego, descastados, blandísimos. Aquello fue un dolor de muelas, pero es que además la del año pasado fue muy mala también, que me acuerdo que la mató una terna de banderilleros. Creo que hay que dar vacaciones a Fuenteimbro después de 2 corridas seguidas tan malas en Pamplona. En otros sitios ha habido buenos Fuenteimbros este año. La corrida de Sevilla a mí me gustó, y en San Isidro salió el famoso toro Hebrea, que creo que fue de los toros de la feria, pero desde luego en Pamplona fue un desastre y lleva varios desastres seguidos. Entonces yo creo que sería aconsejable dar oportunidades a otra ganadería. El primer espada de la terna fue Castella, estuvo muy insistente con 2 toros que no valían para nada, y hombre, como al cuarto le mató a la primera, pues cortó una oreja, pero una oreja pues de muy poco peso, muy propia de Pamplona, porque Pamplona tiene eso. Es decir, Pamplona se lidia un toro muy serio, tradicionalmente se lidia un toro muy serio, muy exigente, muy bien presentado, pero el público es muy benevolente y como mates a la primera, pues inmediatamente te piden la oreja que suele conceder el presidente, que suele ser un concejal. Bueno, esta oreja tuvo muy poca fuerza. También cortó otra López Simón, después de darse un arrimón con el sexto. Yo creo que estuvo muy bien que no se concediera la segunda, como se había pedido, porque hubiera sido un exceso, simplemente fue un arrimón. Y quien mejor estuvo fue Perera, que aprovechó bien al quinto de la tarde, que fue el toro que medio embistió un poco más, ¿no? Le toreó bien con la mano derecha. Lo que pasa es que le pinchó, si no aquí podía haber cortado otra oreja. Pero el conjunto de la tarde fue muy decepcionante. Y cuando verdaderamente se animó la feria fue el miércoles. Quien animó la feria fue Roca Rey.
Rey, esta primera corrida, que toreó, la del miércoles, la toreó con Ferrer y Ginés Marín, y era una corrida de Núñez del Cubillo. Una corrida muy bonita, de pelos muy dispares, muy variopinta, había castaños, había jaboneros. Una corrida que era muy bajita, pero luego tenía mucha cara. O sea, una corrida muy bien hecha, pero luego en el aire de Pamplona. Y que fue una corrida de Núñez del Cubillo que, sin llegar a las de Madrid, pues fue una corrida que a mí me parece que dio un juego aceptable. Me gustó especialmente el cuarto toro, un toro castaño con mucha cara. Le tocó a Antonio Ferrera en un año en el que no está. Antonio Ferrera no es el torero del año 2017. Estuvo jugando al escondite con el toro. Ferrera sufre cuando los toros le repiten, entonces quiere dar todos los pases de uno en uno. Quiere gustarse, quiere hacer ejercicios de estilo, pero sin ligar el toreo y sin dejar la muleta en la cara. Y eso es lo que pasó en la corrida del miércoles pasado en Pamplona. Estuvo Ginés Marín, perdido. O sea, Ginés Marín tampoco es el torero del año 2017 y tampoco es el torero que entusiasmó a todo el mundo el año pasado en San Isidro con el toro de Alcurucén. Ese día, el día de Núñez del Cubillo, se perdió en enganchones. Hubo más enganchones que muletazos. Y quien animó la tarde y animó la feria fue Roca Rey, que estuvo soberbio. Mató muy bien y hizo pues unas faenas muy limpias y de muletazos muy largos a sus toros y cortó 3 orejas. Me llamó mucho la atención el inicio de faena su primero, ¿no? De rodillas con péndulos. A lo mejor alguien desprecia ese toreo, pero hay que tener mucho valor para hacerlo. Y luego, a mí lo que me gusta de Roca Rey es el trazo tan largo que tiene, cómo engancha a los toros por delante, cómo los lleva hasta el final, con qué limpieza, no hay un enganchón, y esos pases de pecho de cabo a rabo. No me explico la animadversión que le tienen los aficionados, que van de exquisitos, porque es un torero muy bueno, tiene mucho valor, es muy capaz de hacérselo a todos los toros en vista, en mal, bien, regular, y además su concepto es muy bueno, que es el de la muleta por delante y el muletazo muy largo y muy sometiendo por abajo. Y estuvo muy bien. Y luego, mata de maravilla. O sea, es ahora mismo quien mejor mata. Da gloria ver matar a Roca Rey. Roca Rey reivindica el volapié de toda la vida. Estamos en un tiempo en que los toreros aplican 1000 subterfugios para matar de cualquier manera, pasando muy lejos de los pitones. Estamos en la era del julipié. El Juli es un gran torero, pero la peor aportación que ha hecho al toreo es su forma de matar, que es cuarteando y pegando un salto y dejando la estocada muy trasera. Manzanares es un matador espectacular, que tiene su propio estilo, un estilo totalmente personal e intransferible. Pero el que de verdad mata como se ha matado toda la vida es Roca Rey. Primero se perfila muy en corto, siempre se dijo que hay que matar en corto y por derecho, y es verdad. Cuando los toreros se perfilan de lejos, lo más probable es que pinchen. ¿Por qué? Porque cuando llegan a jurisdicción del toro, el toro ya ha echado la cara arriba. Hay que matar muy en corto. ¿Para qué? Para que en cuanto se echa la muleta al hocico del toro, el toro descubra y tú solamente tengas que pasar. Y es lo que hace Roca Rey. Se pone muy cerquita, echa la muleta abajo al hocico y cuando ve, tiene la paciencia de esperar a que el toro humille y cuando ve que está humillado, arranca y le deja la estocada toda recta en todo lo alto. Ha matado 2 toros en Pamplona que los 2 volapiés pueden ponerse de ejemplo en la escuela de tauromaquia más exigente. Si solo fuera por eso, aunque solo fuera por eso, tendría que tener el respeto de los aficionados. Y le critican, pero es que encima torea muy bien. En Pamplona ha dejado varias estocadas incomparables, pero es que encima ha hecho las 2 mejores faenas de la feria. Es una realidad incontestable y una feliz realidad, Roca Rey. Y mató de maravilla este primer día y desde luego cortó 3 orejas que desde mi punto de vista son indiscutibles, ¿no? Y al día siguiente, 12 de julio, llegó Pepín Liria con una corrida de Victoriano del Río.
¿Cómo fue la corrida de Victoriano del Río? Pues la corrida de Victoriano del Río en general fue una corrida noble, una corrida que dejó estar, una corrida un tanto falta de raza, pero tuvo un gran lote. Y el gran lote de la corrida de Victoriano del Río fue precisamente el de Pepín Liria. Lo que pasa es que en medio de tanto achuchón, de tanta voltereta y de tanto ahí, nadie vio las condiciones del toro, o de los toros. El primer toro, el toro castaño, ha sido de los toros más encastados que se han lidiado en Pamplona este año. Un toro bravo en el caballo y un toro de mucha movilidad en la muleta. Pero luego el toro cuarto ha sido de los toros de más clase. Y delante de ellos estuvo Pepín Liria. Al describir la actuación de Pepín Liria en Twitter la describí como Pepín Liria o el triunfo de lo patético. Porque fue patético aquello. Actualmente no existen los toreros patéticos. Todos los toreros actuales suelen tener muy buen oficio, lo que les permite quitarse a los toros de encima con bastante soltura, y suelen ser unos atletas, son unos deportistas incansables, lo que hace que tengan un fondo físico excelente a la hora de estar delante de los toros. Por tanto, no se ve aquello que antes se veía tanto, que es el torero patético, que es el que no tiene ni oficio ni facultades y está a merced de los toros. Y claro, cuando un torero está a merced del toro y está al borde de la cogida todo el rato, eso genera una enorme emoción. La gente tira la merienda inmediatamente, las peñas se meten en la corrida porque le va a coger a cada pase. Y eso es lo que llevó Pepín Liria a Pamplona. Y ha habido muchos toreros patéticos a lo largo de la historia. Me estoy acordando, por ejemplo, de Chicuelo II. Chicuelo II, en el San Isidro de 1954, cortó 7 orejas en 2 tardes. No hubo apenas muletazos y todo transcurrió entre enganchones y volteretas, pero era tal la emoción que cortó 7 orejas. O sea, era un torero que antes siempre existió. Me puedo remontar antes. Por ejemplo, toreros de los años 20, como fueron Nacional II, Valencia II, pues toreros que lo único que tenían era eso, el quedarse allí a merced de los toros. Bueno, pues aquel sabor que hacía tantísimo tiempo el público no probaba, Pepín Liria se lo dio a probar el jueves en Pamplona. Y claro, la gente instintivamente se pone de parte del ser humano, se pone de parte del semejante, que está lanzado a los leones en unas circunstancias absolutamente adversas. La gente, la buena gente, se pone de parte de Pepín Liria y por eso le llegó el triunfo a Pepín Liria. En el primero, el toro se le fue. Y en el cuarto aquello no había pasado nada, a pesar de las buenas cualidades del toro, hasta que al final de la faena le pega un volteretón. Y en ese momento, cuando el toro le da un volteretón, el toro se crece, domina la escena y Pepín Liria está constantemente a su merced. Pepín Liria además pierde los papeles, da rodillazos, no tiene una respuesta inteligente al momento, sino que tiene una respuesta visceral. Todavía se la juega más y de un modo más alocado. Y eso hizo que la gente estallara a su favor. La culminación fue una estocada entrando a matar o morir, donde el toro casi le mata, y le persiguió hasta medio ruedo. Y de ahí la oreja. O sea, lo que se impuso fue lo visceral, lo sentimental. Ahora, visto desde un punto de vista racional, pues Pepín Liria no tiene ni las facultades para reaparecer, ni la técnica precisa para torear al toro actual. Fue el triunfo de lo sentimental, no el triunfo del toreo. Pero vuelvo a repetir, a mí me parece muy bien. ¿Por qué? Porque lo que tiene que haber es emoción. Lo que no puede ser es que la gente se aburra. Por eso Curro Romero y Paula eran necesarios. ¿Por qué? Porque aquellas broncas épicas donde la gente tiraba almohadillas, donde les sacaba escoltados la policía, la gente se lo pasaba de maravilla. O sea, el fracaso era un espectáculo muy divertido. Y también, o sea, el espectáculo del riesgo y de la tragedia también a la gente la interesa. Lo que no puede ser es el aburrimiento absoluto. Y el aquí no pasa nada. Por lo tanto, a Pepín Liria se le fueron los toros.
No cuajó ninguno. Su técnica fue muy pobre. Pero sin embargo su triunfo es legítimo. ¿Por qué? Porque se jugó la vida. Y el público siempre ha reconocido al torero que se la juega. Y al torero que es capaz de, con tal de triunfar y de satisfacer a la gente, poner en el empeño lo más preciado que tiene una persona, que es la vida. Fue el triunfo el triunfo de lo patético. Pero desde luego quien estuvo en Pamplona ese día no se le va a olvidar. A la presidencia la pusieron a caldo por no dar la segunda oreja, pero claro, al presidente hay que entenderle. En el presidente, en esta disparidad entre la cabeza y el corazón, en esta contradicción entre la cabeza y el corazón, la gente actuó con el corazón, pero el presidente actuó con la cabeza, y por eso solo dio una. Pero los dos puntos de vista son absolutamente respetables y legítimos. Yo, de haber sido el presidente, también hubiera dado una. ¿Por qué? Porque el presidente tiene que juzgar las cosas con frialdad. Pero entiendo al espectador. El espectador no tiene por qué juzgar las cosas con frialdad. Las juzga como le da la gana, que para eso paga. Y eso fue lo que pasó. Es muy difícil de describir. Se han oído muchas tonterías estos días al respecto. Eso fue lo que sucedió. Fue una cosa pues muy contradictoria, como la mayoría de los sucesos que tenemos en nuestra vida. La vida es así, contradictoria. El Juli volvió a Pamplona esa tarde, estuvo pulcro con los dos toros, pulcro, pero le faltó ponerle más pasión. Y alguna oreja hubiera cortado si no hubiera matado tan mal, pero es que ya lo del Julipié es que pasa de castaño oscuro. En Sevilla el triunfo fue por todo lo alto, porque no le tuvo que matar. En Madrid, que estuvo cumbre y hizo la gran faena de la feria, el toro licenciado Alcurucén, la estropeó con un pinchazo, con una estocada muy trasera, ¿no? Y el otro día pues tuvimos más de lo mismo, más Julipié. Lo tiene que revisar, porque el Juli es un gran torero, pero ahora mismo pues mata de una forma muy aliviada, y eso desde luego no se puede consentir. Y estuvo por allí Ginés Marín. Mal. Al final de la faena del sexto, bueno, fue capaz de enderezar aquello un poco, dio algún natural bueno, pero desde luego muy por debajo de lo que se esperaba de Ginés Marín. Después de cómo dejó el cartel el año pasado. Lo que hizo el año pasado fue de verdad, lo hemos visto. Toreó con la mano izquierda, que yo llegué a decir que me recordaba a Paco Camino por su facilidad. Por tanto, eso está en Ginés Marín, está dentro de él, pero está pasando la crisis que pasan tantos toreros jóvenes. Yo creo que en los últimos 40 años los tres únicos toreros que no han conocido la crisis de después de la alternativa son Enrique Ponce, el Juli y Rocarrey, nadie más. Que creo que son los tres últimos superdotados, además. El resto de los toreros, pues, que no tienen esa superdotación, que no han nacido sabiendo torear, como son estos tres, pues el resto de los toreros tienen altibajos. Y al torero joven le cuesta mucho adaptarse al toro. El novillo es un animal mucho más ingenuo, un animal que piensa mucho menos las embestidas, un animal que hay que provocar menos porque embiste muy pronto. Y entonces dar el salto de ese novillo ingenuo al toro que lo piensa más, al toro que hay que enganchar más, al toro que hay que llevar más despacio es muy difícil. Y todos acusan el cambio, todos. Y Ginés Marín no iba a ser la excepción. Está en ese momento un poco, se está buscando él mismo. Sí que es cierto que le vi como resignarse a su desdicha. En ningún momento dijo, ahora me pego una rimona aunque me suba para arriba para cortar una oreja como sea. Y no, se resignó a su desdicha, a tener unos toros que sin ser peligrosos y sin ser excesivamente malos, pues eran
los típicos toros sosos, se resignó y nada más. Lo que menos me gustó fue la resignación. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona porque es un gran torero, ¿no? Creo que es el gran derrotado de la Feria de Pamplona. Junto a Roca Rey era el único que toreaba 2 tardes. Y bueno, pues no ha cortado ninguna oreja y la distancia entre Roca Rey y él ha sido sideral, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona porque vuelvo a repetir que es un gran torero. Y luego la corrida de la feria llegó el viernes 13, toros de Jandilla para Padilla, Cayetano y Roca Rey. La corrida tuvo una historia previa, y es que Juan José Padilla había toreado en Arévalo el sábado antes, y al salir de un par del violín se resbaló, el toro le pasó por encima y le arrancó el cuero cabelludo. Todos esos hijos de mala madre y todas esas hienas que son los antitaurinos se alegraron mucho de la última cornada de Padilla. Entonces se presentó en Pamplona pues con un tocado de pirata, con un pañuelo de pirata, pues porque no se podía poner la montera y para tapar la cicatriz. Padilla es un superviviente. 2 toros le han estado a punto de matarle con 2 cornadas en el cuello. Una en San Sebastián y otra en Pamplona. Luego un toro en Zaragoza le sacó un ojo. Es increíble que siga ahí, ¿no? Aunque algunos sus formas no les agraden en exceso, pero verdaderamente es admirable, ¿no? Que a pesar de eso siga dando la cara, ¿no? Y que banderille, porque debe ser dificilísimo banderillar y matar sin tener una visión tridimensional, ¿no? Eso lo tiene que haber repetido y ensayado muchísimo en su casa, porque lo suyo es que pusiera las banderillas en el suelo. O sea que detrás de Padilla hay un enorme esfuerzo por estar ahí. Y bueno, Padilla volvió a su plaza. Padilla estaba arrumbado en la playa del toreo hasta que le ponen en una de Miura en el año 99 en Pamplona y corta 3 orejas, y eso es lo que le hace ponerse en circulación. Si ha habido una plaza de Padilla ha sido Pamplona. Y entonces pues Padilla se quería despedir ante su público y bueno, pues le salieron 2 toros de Jandilla ideales. Si el primero fue bravo y bueno, el castaño, el cuarto obtuvo una calidad extraordinaria y permitió a Padilla desarrollar todo su repertorio, todos sus alardes con el capote, las banderillas, faenas de muleta muy largas y de pases bien ligados, mató bien, cortó 3 orejas para contento de todo el mundo, ¿no? Se pudo despedir de su plaza pues en unas circunstancias soñadas, ¿no? Unas circunstancias soñadas que contrastan con una carrera durísima llena de percances, ¿no? Pues nada, larga vida y enhorabuena. Pero lo verdaderamente importante de la corrida volvió otra vez a correr a cargo de Roca Rey. Ya hemos dicho que la corrida de Jandilla fue una corrida muy buena, muy chica, una corrida bastante chica para ser de Pamplona, una corrida de mucha clase, de mucha calidad, una corrida que puso el triunfo en bandeja para el torero, pero hubo un lote que no fue tan fácil, un lote que tuvo mucho que torear. Y el lote que no fue tan fácil y que tuvo mucho que torear le tocó precisamente a Roca Rey. Y la faena del primer toro de esa tarde yo creo que ha sido la faena más importante de la feria. El toro echaba la cara arriba y a pesar de los derrotes no hubo ni un solo enganchón. Esto es dificilísimo, ¿eh? Cuando los toros van derrotando, cuando los toros van punteando, que no te enganchen la muleta, no hubo un enganchón. Roca Rey echaba la muleta al hocico, bajaba la mano y los derrotes del toro se estrellaban en la nada porque la muleta iba por el morro. Todo muy ligado, todo muy limpio, en unas series perfectas. Y además otra cosa, de la que no he hablado pero también quiero destacar, lo cerca que se los pasa. Además se los pasa muy cerca, es muy valiente. Fue un faenón, fue la mejor faena de la feria indiscutiblemente. Y mató muy bien, de un volapié perfecto, pero fue a la segunda. Primero pinchó en todo lo alto y eso le quitó una oreja, pero era una faena de 2. Y en el otro toro, en el sexto, volvió a estar arrollador y esta vez sí que cortó 2 orejas. Entonces cortó 3 su primer día, 3 su segundo, igual a 6. Lo que verdaderamente es un hito que nos recuerda a otros tiempos, ¿no? A los años 50 y a los años 60. Ha sido el rey de San Fermín, ha estado a una altura brutal. Y yo creo que a partir de ahora, o quizá a partir de la primavera que viene,
todos los toreros se van a dar de codazos por estar en la corrida de Rocarrey, porque la corrida de Rocarrey es la que se llena y la corrida de Rocarrey es la que te da categoría. Y lo bueno de Rocarrey es que ha ascendido a la cumbre del toreo sin ninguna campaña de publicidad. Aquí no ha habido campañas de publicidad, ni se le ha tratado excesivamente bien, ni todos los aficionados que crean opinión taurina han sido sus partidarios. Esto ha surgido de la convicción de la gente que le va a ver y de la gente que sale satisfecha y que se lo cuenta a sus amigos. Si Rocarrey es el más taquillero y el que pone no hay billetes, es por su actitud y por su trayectoria, no porque se le haya favorecido, ni con campañas de publicidad, ni con la creación de estados de opinión entre aficionados favorables a él, todo lo contrario. Y esto es muy importante. Todo lo que tiene lo debe a su valor y a su capacidad de torero, y ha estado muy importante. Ha estado fabuloso en Pamplona. Lo espero ahora en Bilbao, donde espero que también esté a este nivel. Y me lamento muy mucho que haya tenido tan mala suerte en Sevilla y en Madrid. En Sevilla hizo una gran faena el domingo de Resurrección y no le quisieron dar la segunda oreja porque no se la quisieron dar, pero la toró muy bien al natural. Y en Madrid cortó una oreja, pero ante un toro que no vale un duro, pero no ha tenido toros para nada, ni siquiera para arrimarse, ¿no? Pero Rocarrey desde luego es el futuro. Y lo que espero de él es que se apunte a alguna corrida dura. Y quiero que Rocarrey se apunte a alguna corrida dura porque es cuando la gente ya lo sabe, pero el aficionado va a percibir el poderío de Rocarrey y el valor de Rocarrey con relación a los demás. Porque es muy capaz de hacérselo a un Victorino, a un Adolfo, a un Cuadri. Y en el momento que se lo haga va a tener un enorme prestigio profesional. Y eso, su entorno en el que está José Antonio Campuzano, lo tiene que empezar a pensar. Hay que pedir de vez en cuando alguna corrida de esas. A Ponce le dieron mucho cuando empezó, por ejemplo. Cuando hacía Ponce una gesta delante de una corrida de Samuel o de una corrida de Vitorino, la gente decía, el resto no son capaces de estar así con estos toros. Por lo tanto, yo creo que lo deben pensar. Y el tercer espada de la terna fue Cayetano. Se ha hablado mucho del lote de Padilla, pero también habría que hablar del lote de Cayetano, porque fue mantequilla, un lote muy noble. Cayetano cortó una oreja al quinto por una estocada que dio. Pero la faena no valió nada, porque Cayetano es un torero pues que tiene una técnica absolutamente precaria. La muleta va por un lado y el toro va por el otro. Es un torero que en realidad no ha evolucionado a favor. No ha evolucionado en su toreo. Es un toreo pues muy precario y lleno de lagunas técnicas y sin ningún acople con el toro. Vuelvo a repetir, se sumó a la fiesta en una tarde de optimismo, pero estuvo muy por debajo de un gran lote. Por cierto, su banderillero Joselito Rus puso un pedazo par de banderillas ese día. Pero bueno, Padilla con 3 orejas y Rocarrey con 3 orejas salieron a hombros y desde luego fue la corrida de la feria. Y fue muy curioso porque aquella noche todo el mundo en Pamplona hablaba de la corrida. Lo que quiere decir que cuando pasan cosas importantes, toda la ciudad se entera. Pero tienen que pasar cosas importantes. Y para acabar los Sanfermines, decepción. Decepción con Miura. Primero por la presentación. Mal presentada la corrida. Con un quinto que parecía un capón. Un toro capao de los que echan en las capeas de la región navarra. Y con el resto muy chico. Solo hubo un toro espectacular de trapío que fue el sexto, el famoso Colorado, el 48, Aguilito. El resto de la corrida impropia de Pamplona. Yo me acuerdo que Miura padre no todos los años iba a San Isidro ni a Bilbao, generalmente no iba. ¿Por qué? Porque sabía que tenía una camada corta, entonces lo mejor lo guardaba para Pamplona. Ahora los herederos van a todas partes. Este año han estado en Sevilla, han estado en Madrid, van a ir a Bilbao, han estado en Pamplona. ¿Qué hacen? Pues repartir los toros buenos en un montón de corridas. La consecuencia son corridas desiguales y sin trapío. Esto lo tendrían que revisar. Y otra cosa que les debería preocupar es los osos que salen. Esta vez no se cayeron. Porque también cuando ves caer a un Miura, cuando ves a un Miura en el suelo, se te saltan las lágrimas por la trayectoria que tiene esa ganadería. Esta vez no se cayeron, pero fueron sosísimos y paradísimos. Hace mucho ya de las grandes corridas de Pamplona, de las grandes corridas de Miura en Pamplona. Me estoy acordando de las corridas de los años 80, ¿no? Por ejemplo, Ruiz Miguel con Estopeño, que era un toro enorme, que cada vez que pasaba era como un eclipse donde el torero desaparecía.
Me estoy acordando de Roberto Domínguez con Ojeroso en el 87, un toro de enormes pitones al que le cortó una oreja. Me estoy acordando de Marili en el 88, que cortó 3 orejas. La última corrida importante de Miura en Pamplona es la de Padilla, con el toro Bombito, y es del 99. Han transcurrido casi 20 años. Creo que se lo tienen que mirar. Me está saliendo muy soso y muy mal presentado. Y Miura es una institución de la fiesta. Quizás sea la ganadería más amada por el aficionado, la ganadería más venerada. Por lo tanto, no pueden decepcionar constantemente a su clientela, como llevan haciendo desde hace tiempo. De vez en cuando sale uno, por ejemplo, me estoy acordando del Sexto de Madrid, el toro de Román, pero hace mucho que no vemos un conjunto espectacular de Miura. Rafaelillo, con su primero, pues anduvo a la defensiva. Luego, como no se le dieron de Miura a los 6, tuvo que matar un hipopótamo enorme de Fuenteimbro que no se movía. José Moral nos decepcionó, muy movido. José Moral no es el torero del año 2017, que nos encantó en Sevilla, con Miura precisamente, o con el victorino aquel de Illescas. No sé qué le ha pasado, pero este año me está decepcionando. Me decepcionó con el Adolfo en San Isidro, que era de 2 orejas y solo le cortó una, y me decepcionó en Pamplona también. No voy a decir que su lote fuera bueno, que no lo era, pero hay que estar más firme y quedarse más quieto. Quien sí que me gustó fue Rubén Pinar. Muy solvente, muy eficaz, muy quieto, muy pudiendo a los toros. Ya lo demostró con la muy dura corrida de Dolores Aguirre en San Isidro. Matando bien, por cierto, la primera las 2 veces. Creo que Rubén Pinar es un torero que se merece estar en las corridas duras porque es de los que tiene más solvencia. Dio la vuelta al ruedo, no le quisieron dar la oreja. En una feria donde se regalan muchas orejas, a él no se la dieron, cosas que pasan, pero creo que Rubén Pinar estuvo francamente bien y merece volver. Y bueno, llevo 1 hora hablando, o sea que ya me han dado el primer aviso y por lo tanto voy a cortar. Esto es lo que han dado de sí los Sanfermines del año 2018. Vivo en Madrid y veo casi toda la temporada madrileña. Veo también Sevilla, que me gusta mucho. Pero quizá el lugar donde soy más feliz y la plaza con la que más me identifico, a pesar de su personalidad peculiar, es Pamplona. Y llevo a la Feria del Toro en el corazón. Y desde luego no concibo la vida sin estar en Pamplona los días de San Fermín. Y para mí, vuelvo a repetir, es una feria muy importante y espero y deseo que siga tan viva y con tanto éxito durante muchísimos años. Las críticas que he hecho las he hecho con el espíritu más constructivo, porque, vuelvo a repetir, las otras ferias las veo como espectador, pero esta es la que considero mía, esta y Bilbao, estas 2. Y por lo tanto quiero lo mejor para ellas. Y nada, estamos en plena depre post-sanferminera, pero esperemos que el San Fermín 2019 llegue pronto. Ya solo quedan 362 días. O sea que muchas gracias por haberme escuchado. Viva San Fermín 2019 y les espero la próxima semana en una edición más de Al Toro por los Cuernos.